Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, tuvo un logro histórico. Es algo realmente histórico para México el que el Senado de la República y la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, haya dado luz verde a dos iniciativas que López Obrador presentó con el que la cuarta transformación prácticamente comienza ya a consolidarse. Uno tiene que ver con la revocación de mandato para sacar del poder a aquellos gobernantes corruptos, a aquellos gobernantes que no están atendiendo al pueblo y que llegan ahí para enriquecerse de manera ilícita. Y por el otro lado, las famosas facturas apócrifas, aquellas empresas que le entran al contubernio, a la corrupción, para sacar el erario público a través de componendas con gobernantes, políticos, funcionarios, y de esa manera empresarios ayudan a saquear las arcas, el dinero público que debiera llegar al pueblo, pero que se lo llevan a través de empresas fantasmas y facturas chuecas, facturas apócrifas. Sobre esto habló Andrés Manuel López Obrador. Quédate a conocer los detalles. Bueno, la revocación del mandato lo celebro. O sea, ayer en el terreno de las reformas, de los cambios a la Constitución, a las leyes, fue un buen día porque el Senado aprobó dos reformas. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Sin duda, México está atravesando por un momento histórico, y es que estas reformas constitucionales que está presentando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dentro de la cuarta transformación, le están dando a México pues un nuevo orden jurídico para poder enfrentar la corrupción, y sobre todo pues en dos temas, aparte de que hay un sinfín de asuntos por medio del cual la corrupción hizo nido en la esfera gubernamental, ahí mismo en Los Pinos, en la presidencia de la República. Hay dos temas que López Obrador ha puesto en la discusión pública, y una tiene que ver con aquellos gobernantes corruptos que están en el cargo pero que no pueden ser quitados porque quedan amparados con fuero constitucional. Ahora, por medio de esta consulta popular, por medio de esta revocación de mandato, se va a poder quitar a aquel gobernante que no esté respondiendo a las expectativas del pueblo, que en realidad llega al cargo, sea presidente de la República, sea gobernador, sea presidente municipal, y lo único que quiere es enriquecerse a costa del dinero del pueblo. Este es un tema importante al que se refirió López Obrador, pero también habló sobre el asunto de las facturas apócrifas, de las facturas falsas, las empresas fantasmas. De estos temas prácticamente dio mucho de qué hablar López Obrador, y por eso se dice que México está transitando hacia una nueva ruta, hacia un nuevo andamiaje constitucional, legal, estas reformas constitucionales que van acorde con lo que necesita México para que pueda salir adelante después de tanta pobreza, marginación que ha padecido. Y es que el dinero público tiene que llegar a los más necesitados, dijo López Obrador, primero los pobres. Por eso vamos a este primer asunto. López Obrador dijo: no hay que aguantar a los ladrones, a los gobernantes que se roban el dinero del pueblo. Celebra López Obrador la revocación de mandato. Aparte de la revocación de mandato, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó que la otra iniciativa que se aprobó es la que establece la posibilidad de hacer consultas ciudadanas. Pues vemos a un presidente mexicano, obviamente, que está viendo cómo está avanzando su proyecto de gobierno. La resistencia opositora que existía en el Congreso de la Unión, pues poco a poco también va cediendo ante este, obviamente, esfuerzo que está emprendiendo López Obrador ante su cuarta transformación. Y es que la aprobación popular que tiene López Obrador ha alcanzado pues hasta el 80%, lo cual es muy positivo a un año de su gobierno. Durante su discurso en el diálogo que sostuvo, por ejemplo, con la comunidad del Hospital Rural del municipio de Los Pinos, dijo que
a mediados de su gobierno habrá una consulta para que todos los ciudadanos, los mexicanos, decidan si quieren que continúe como presidente o que renuncie. Esto hay que destacarlo, pues fue meses de discusión, meses de debate entre la oposición y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los representantes de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Y es que no querían que se empate pues esta revocación de mandato con el pues próximo proceso electoral de 2021, en el que se renovarán gubernaturas, diputaciones federales, presidencias municipales y diputaciones locales. Y es que la figura de López Obrador pues tiene arrastre, tiene ese empuje para poder todavía hacer pues ganar a muchos de los candidatos y candidatas a los diferentes puestos de elección popular. Por eso la oposición decía sí revocación de mandato, pero que no sea en el mismo tiempo de la jornada electoral, del proceso electoral del 2021. Lo anterior al reconocer al Senado por avalar la propuesta de reformas constitucionales que envió su gobierno en materia de revocación de mandato y la que establece las consultas ciudadanas. Dijo, si nos quedamos en la democracia hay que aguantar a un gobernante malo, mediocre, hasta que termine su periodo, y mediocres y a veces hasta ladrones, y eso ya no debe de ocurrir en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por eso destacó que la otra iniciativa que se aprobó es la que establece la posibilidad de hacer consultas ciudadanas mediante la modificación del artículo 35 de la Constitución. Sobre este asunto en particular, Andrés Manuel López Obrador refirió lo siguiente. Se pueda llevar a cabo la consulta ciudadana para la revocación del mandato. Esto es muy importante, porque habíamos llegado, en el mejor de los casos, a una democracia imperfecta, representativa. Estábamos muy lejos de una democracia participativa. Porque se elegía por 3, 6 años y ya, aunque la autoridad electa se desempeñara mal, aunque se demostrara de que era ineficiente y corrupto, mediocre y ladrón, un gobernante, se le tenía que aguantar 6 años. Y en otro de los temas que también ha provocado que pues empresarios le entren a este asunto, algunos a favor del gobierno de Manuel López Obrador y otros en contra. Por ejemplo, la Coparmex prácticamente criticó esta iniciativa de penalizar las facturas falsas, las facturas apócrifas a las empresas fantasmas, y eso pues ha generado ya un debate. Al oponerse a combatir facturas falsas, Coparmex demuestra que las apoyaba, así lo mencionó Andrés Manuel López Obrador. El rechazo de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, al combate de las facturas falsas y empresas fantasmas demuestra que estaban de acuerdo con esos ilícitos. Además, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues respondió que dicho organismo empresarial dirigido por Gustavo de Hoyos criticaba pues desde siempre la aprobación en el Pleno de la Cámara de Diputados sobre diversas leyes para frenar la facturación falsa y la defraudación fiscal. Y es que en esa ruta estaba la Coparmex de no pues apoyar obviamente esta iniciativa que lanzó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La Coparmex aseguró que la emisión o compra de facturas con operaciones simuladas es una práctica ilegal, y coincidimos en que se debe aplicar todo el peso de la ley a quienes incurran en ese delito. Sin embargo, como hemos advertido durante estas semanas, la falta de precisiones de esta minuta generará un justificado temor en las empresas formales del país de actos arbitrarios de la autoridad que pongan en peligro su integridad personal y también la de sus bienes. Pues Andrés Manuel López Obrador
le respondió a la cúpula empresarial, pero antes de ponerte, obviamente, los comentarios que hizo, escuchemos cómo se refirió Andrés Manuel López Obrador de esta iniciativa que ya fue, pues, por el momento avalada ahí en la Cámara de Diputados. Escuchemos. Ahora me llama la atención, hablando de otro tema, pero que sucedió también ayer, de que la Coparmex se opone a la reforma para combatir la falsificación de facturas. A ver, espérenme. Ya, ahorita vamos a entrar al tema. Me llama muchísimo la atención cómo una organización empresarial va a estar en desacuerdo, cómo se va a estar apoyando la falsificación de facturas. Pues lo que están demostrando es que ellos estaban de acuerdo con estos ilícitos. No estoy hablando de todos los empresarios, me refiero a la actitud de los dirigentes que se comportan, la vez pasada lo dije, parece un sector de un partido, así como antes, los sectores pues, de los partidos, así están actuando. ¿Cómo? ¿Y en dónde queda la honestidad y la decencia del conservadurismo? ¿No que eran gentes de bien? ¿No los que estaban evadiendo los impuestos eran los de la economía informal, los ambulantes, los franeleros, los viene? Me dejó anonadado este asunto. A ver. Y bueno, resulta interesante la pues respuesta muy puntual que les dio Andrés Manuel López Obrador a los integrantes de la Coparmex sobre este tema. Pues les prácticamente mandó a decir que la Coparmex, al oponerse a esta iniciativa, pues estaba del lado de la corrupción, del lado de estas empresas fantasmas, facturas apócrifas que se daban para pues hacer jugosos negocios al amparo del poder político, del poder gubernamental. Pero Andrés Manuel López Obrador dice que esto en su gobierno ya se acabó. Escuchemos. Buenos días, presidente. Tanto la Coparmex como el Consejo Coordinador Empresarial dicen que su inconformidad se debe a que tuvieron mesas de trabajo en los últimos días, solicitaron algunos cambios y no se tomaron en cuenta. Esa es principalmente la inconformidad. Dicen que tal como se aprobó ayer sería una persecución para los buenos contribuyentes. No, al contrario, el que nada debe, nada teme. En la ley se puede decir que es delito grave el falsificar facturas, el crear empresas fantasmas para evadir impuestos. Pero si ellos no falsifican facturas, si ellos no constituyen empresas fantasmas, ¿qué les va a preocupar?